Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos todos en esta hermosa reunión que hoy os ofrecemos y que yo misma seguro disfrutaré con nuestro amigo Juanjo Valero, que es uno de mis vecinos aquí en nuestro país, pero de forma casual, aunque hemos coincidido en lugares, no en tiempos, y sí que hemos conversado en ocasiones vía telefónica, pero personalmente todavía no nos conocemos, así que bueno, tenemos que poner una fecha para el encuentro, sea en un grupo para conocernos a nivel personal, pero sí que lo que deseábamos compartir y lo que él ha ofrecido muy amablemente a compartir es sus dones y talentos en cuanto a todas las enseñanzas y experiencias que él tiene en base al curso de milagros, biodescodificación y más de 2.400 consultas de experiencias de vida. Juanjo, bienvenido, Bueno, muchas gracias por aceptar mi invitación a y ti. adelante. Bien, encantado, un placer. Como decías, no nos conocemos en persona, pero nos hemos llamado alguna vez, hemos contactado y como somos vecinos, tal vez queremos un día en un café, es lo que toca ya, después de esto. Encantado, sí, mi experiencia, como decías tú, como terapeuta es en la bioneuroemoción y en el curso de milagros. O sea que me muevo en estos dos ámbitos, aunque son muy diferentes, pero hay algún vínculo que los une, que es la manera de vivir en el mundo, la manera de vivir en el mundo. En el mismo mundo, no es que no vivas en este mundo, pero como en el mismo curso lo sufres menos. Muy bien. Sé que, Juanjo, hace ya unos 10 años que únicamente te dedicas a ofrecer lo que es tu conocimiento y tu experiencia, tanto en cursos como en conferencias, como ahora en esta videollamada o esta videoconferencia que tenemos aquí en público. Y sé que esto para ti ha sido una transformación que, bueno, si te apetece, nos gustaría también un poco ser testimonios de tu expresión en cuanto a esta transformación tuya, porque me imagino que muchos de los que nos escuchan, a partir de eso, verán la fuerza que puede tener el tomar contacto con estas enseñanzas, tanto del curso de milagros como después todo el despliegue que te vino como de forma segunda en la biodescodificación. Sí, ahora bioneuroemoción, ahora es bioneuroemoción, Perdón, en los principios de la biodescodificación, sí. Bien, mi historia empieza hace 10 años, yo he estado durante 20 años de mi vida como empresario, tenía una imprenta, o sea, una vida normal, como cualquier empresario, luego un proceso complicado en mi vida, de un divorcio, y a partir de ahí entré como en una crisis importante personal, de búsqueda. Yo siempre, la verdad es que, claro, yo siempre tenía una visión espiritual de la vida, aunque era más mental, veo ahora desde este punto de vista, pero siempre me he preguntado para qué estamos aquí, cuál es la finalidad, etcétera, ¿no? Bien, parece que normalmente avanzamos y comprendemos de dos maneras. Normalmente o te iluminas de repente o agarrotadas, y normalmente es agarrotadas, ¿no? Pues en estas garrotadas de mi vida empecé a buscar, a profundizar de verdad, y en ese profundizar aparece en mi vida el curso de milagros, de la mano de Enrique Corbera, al que estoy muy agradecido. La verdad es que me cambió la vida comprender el curso, o aquellas primeras frases que yo empecé a escuchar del curso cuando fui a sus charlas, a las charlas de Enrique, y ahí me cambió la vida. La verdad es que empecé a curarme por dentro, por fuera, por todos lados, y me dije, esto es lo que yo quiero, esto lo quiero en mi vida, ¿no? Entonces, fue progresivo. A partir de ahí, Enrique trajo profesores franceses y belgas de biodecolage y nos empezamos a formar. Pero yo lo hice para mí, yo me formé para mí mismo porque eso me iba muy bien. Y luego, pues, lo que me estoy dando cuenta es que al final, cuando uno empieza a comprender, a sanar, a vivir de otra manera, yo nunca he querido ser terapeuta, también te lo digo, nunca he querido dar charlas, nunca he querido dar entrevistas como estas que ve, pero también soy consciente de que nada es casual y que si te lo piden, pues, ¿por qué no? A lo mejor, como a mí me ha servido, lo puede servir a otras personas, ¿no? Y a partir de aquí, pues empecé, una vez formado, a hacer terapias y a darte cuenta de que lo que yo aprendí en su momento, pues a personas les sirve y les ayuda. Y bueno, la vida me ha llevado a ser terapeuta. Ya llevo muchos años, llevo prácticamente 10 años, entonces con mucha experiencia. Como digo siempre, seré muy bueno o muy malo, pero tengo mucha experiencia, ¿no? Entonces, tampoco es que lo solucione todo, ¿no? Pero todo lo que a mí me ha servido, veo que a la gente le sirve.
y sobre todo es esa combinación, porque en la bioneuromoción lo que vemos es que todas las enfermedades tienen que ver con creencias, con resentimientos, con historias de nuestro pasado. Ese supuesto pasado, porque precisamente la charla de hoy es, el tema que proponíamos era la curación es ahora. Y ciertamente la curación siempre es ahora, aunque hay un supuesto pasado, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que mi experiencia es que las personas que se curan, pues es en este instante, comprendiendo que hay una serie de patrones, una serie de creencias que nos hacen sufrir y ese sufrimiento nos lleva a la enfermedad. Por tanto, básicamente me paso el día buscando con esta persona que está delante mío cuál es la historia, cuál es el sufrimiento, cuál es el conflicto de ese supuesto pasado, porque no existe el pasado, solo existe este presente, siempre estamos en este instante. Eso es difícil de comprender a veces, pero solo estamos viviendo este instante. En este instante no hay conflicto nunca. En el presente, en la presencia, en el ahora, que es lo único que existe, hay libros muy buenos que te ayudan a vivir en el presente, en el ahora. En este instante nunca hay conflicto. Cuando yo estoy en conflicto, en resentimiento, en rabia, en ira, es porque estoy haciendo un pensamiento, me voy al pasado, en lo que viví ayer. El pasado es siempre ayer, hace una semana o hace 30 años. Entonces, para el inconsciente no existe el tiempo. Aquella historia que yo viví dramáticamente hace 30 años la estoy somatizando ahora. Por tanto, se trata de localizar cuál es aquel conflicto que todavía está en activo en mi mente. Por tanto, la curación, fíjate que fácil, Neus, entre comillas fácil. Yo siempre digo que es muy fácil, porque la verdad es que la curación es fácil. Otra cosa es que consigamos o no llegar al conflicto. Es siempre un cambio de mirada, es un cambio de paradigma, es un cambio de resentimiento. Donde había culpa, donde había resentimiento, donde había rabia, donde había odio, pues ahora hay otra manera de ver eso. Por eso es muy importante, desde mi visión, el perdón del curso de milagros. Aunque el perdón del curso de milagros va mucho más allá, pero bueno, diríamos que utilizo este posible perdón a nivel práctico para todo el mundo. Y la verdad es que es sanador. Claro, estoy viendo entonces que una de las bases principales, por lo que has comentado ahora, que sucede la curación, es aprender a estar o a vivirse en este ahora. Pero también vivirse en este ahora sin carga mental de un supuesto pasado o un miedo futuro o a lo que sea. Entonces me imagino que muchas de las prácticas curativas serían simplemente aprender a vivirse en este ahora, pero a la vez descubrir lo que sostengo en mí, que igual no está en mi mente consciente, de ese resentimiento que está en mí. Esto es lo que vamos a ver cómo podemos detallar un poquito más en este momento ahora, pero a la vez cómo puedo darme cuenta de esos resentimientos que guardo en mí, pero que ahora mismo no soy consciente. Claro. Mira, claro, hay que aprender a vivir en el ahora primero porque es lo único que existe. O sea, realmente nunca podemos vivir fuera de este instante, de esta inspiración, nunca. Siempre ha sido nuestro presente, siempre está siendo nuestro instante, nuestro presente. Pero nuestra mente, que el curso llamaría el ego, pero es igual, nuestra mente está constantemente yéndose a lo que pasó ayer, antes de ayer, lo que me hicieron sufrir esa historia o miedo a lo que me pasará. Constantemente nuestra mente está sacándonos de este instante. Y este salir de este instante es lo que me lleva a la enfermedad, siempre y cuando sea una cosa muy sufriente, no porque tú te vayas y pienses en el futuro o pienses en el pasado vas a enfermar, sino porque tú estás recordando algo muy estresante o tienes miedo a algo que va a suceder muy estresante. Entonces sí puedes llegar a enfermar, si no, no, evidentemente, ¿no? Entonces, pero no hay que empezar a vivir en el presente para así no enfermarme, porque vuelve a haber miedo ahí, ¿Me explico? O sea, no se trata, bueno, ahora voy a poner a vivirme en el presente para no enfermarme, no, ahí vuelve a haber miedo. Estoy haciendo referencias a un pasado y no, va a haber miedo. Es sencillamente porque es en un instante que existe. Primero esto y segundo, solo se trata de hacerte consciente. Por ejemplo, para hacerlo práctico, para que se entienda, mira, ayer precisamente regresé de Valencia, una ciudad donde he dado algunas charlas y tal, y hice unas charlas sobre las alergias, ¿no? Entonces, sobre las alergias se entienden muy fácilmente. En esta charla había una mujer que era alérgica a las nueces
desde hacía mucho tiempo. Y la mujer tiene 50 y pico de años y desde los 6 años, creo que 6 o 7 años, tenía una alergia a las nueces, ¿vale? Entonces, bien, entonces la tarea mía fue allí en la misma charla, de hecho la tengo colgada en YouTube, en el canal que tengo, la colgué hace un par de días. Entonces, la tarea es la siguiente, con un ejemplo así se ve muy claro. ¿Qué quiere decir? Entonces, ella es hoy alérgica a las nueces, ¿vale? Porque vivió un conflicto emocional en el pasado, en ese supuesto pasado, ¿vale? Con 6 años, ¿ok? Entonces, vivió una situación muy dramática comiendo nueces con un amigo, etcétera, con un amigo niño, etcétera, ¿no? Eso es tan duro para tu inconsciente, para tu vida, es tan duro que el inconsciente lo guarda. O sea, hay otra cosa importante de comprender. El cuerpo, la biología solo quiere sobrevivir y el máximo de tiempo sobre esta tierra. Por tanto, va a hacer todo lo que tenga que hacer para sobrevivir, para estar viviendo el máximo de tiempo. Entonces, todas las enfermedades, entre comillas, van a ser un intento de solución. O sea, un intento de supervivencia. El cuerpo no va contra ti, tus células no van contra ti. El cuerpo siempre intenta sobrevivir el máximo de tiempo. Por lo tanto, están ayudándote de forma inconsciente, ¿vale? Aunque evidentemente, esa ayuda a veces te puede llevar a una situación, una enfermedad muy dramática y ir a un lugar complicado, ¿no? Pero siempre va a ser un intento de curación, porque tu biología no va contra ti, ¿vale? Entonces, la clave es, ¿para qué de bueno? La pregunta siempre es, ¿para qué de bueno yo hago esta enfermedad, hago esta patología? ¿Para qué de bueno tengo alergia a las nueces? Esta es la pregunta. ¿Para qué de bueno? Es decir, ¿para qué de bueno? ¿Para qué de bueno mi cuerpo se protege ante las nueces? Hago una alergia a las nueces. ¿Para qué de bueno? Entonces vamos a buscar la historia y resulta que a los 6 años, como te explicaba, tuvo un drama. Tiene que ser algo duro, tiene que ser algo dramático para que el cuerpo reaccione. No por una mala historia o un pequeño desengaño, el cuerpo no reacciona. Entonces, vamos a buscar la historia. Le digo, tiene que haber, si tú eres alérgica a las nueces, tiene que haber un drama en tu vida con relación a las nueces. Porque luego el cuerpo graba con el oído, con el tacto, con el olor, todo eso que ha sido duro y peligroso a los 6 años con respecto a las nueces. Y entonces la mujer pensando, me dice, ostras, ¿verdad? Sí, yo a los 6 años estaba con unos amiguitos en un pueblo y tal, y resulta que cada cierto tiempo los amigos se iban a la ciudad y yo me quedaba sola, cada vez me quedaba más sola, y tenía algún problema con un amigo íntimo en que al final realmente se fue y ella lo vivió muy duramente. Y debajo de un nogal. Ella acostumbraba a ir siempre a un nogal cercano y comiendo nueces con los amigos, disfrutaba con las nueces. Yo le pregunté, ¿qué pasa con las nueces en tu infancia? Claro. Entonces me recordó ese escenario de estar jugando siempre con amigos y ahí comiendo nueces, y resulta que vivió una situación muy dramática de que uno de sus amigos más íntimos se separaba de él. Eso fue tan duro que el inconsciente lo graba. ¿Para qué? Para sobrevivir, o sea, para ponerme en alerta de que esto nunca más en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que esta niña se ponía delante de una nuez, comía una nuez, olía la nuez o lo que fuera, entraba en el brote de la alergia. Pero como solución, te decía, ojo, que estás a punto de vivir un drama en tu vida. Es como cuando vas a atravesar la calle y el semáforo está en rojo y casi te atropellan, ¿vale? Desde entonces tú ya sabes que en el rojo tienes que estar alerta al rojo, ¿ok? Es lo mismo que cuando de pequeñitas tocas una llama de fuego, te quemas, ya sabes que cada vez que veas fuego, aquello quema, porque me quemé con el fuego. Bueno, pues ella se quemó con la nuez, con el ambiente de nuez, con el ambiente de nogal, ¿vale? Entonces, eso fue tan duro que el cuerpo cada vez que se pone delante de nueces o del nogal, reacciona con un brote. Es una solución, es un intento de solución que da el cuerpo. Entonces tomó conciencia. Bien, y al día siguiente ya estuvo comiendo nueces conmigo, que fuimos a cenar juntos. O sea, fíjate. Entonces, o sea, tomar conciencia simplemente. Exactamente, tomando conciencia. Esta mujer tomó conciencia y yo le dije, a partir de ahora, agradece la presencia de las nueces, porque había un rechazo inconsciente de, no sé por qué, pero las nueces, conflicto, peligro, estrés, ¿vale? Entonces, cuando tomo conciencia, agradezco la presencia, ya no es necesario, desde este presente. Por eso te ponía este caso.
Claro, la curación es en ese instante o no es. No quiere decir que lo encontremos el conflicto, no lo encontramos, pero sí es en ese instante. Tomo conciencia y a partir de ahora agradezco, cambio el pensamiento que tenía de ese supuesto pasado. ¿Por qué supuesto? Porque eso no existe en el pasado. ¿Por qué estaba con alergia activa? Porque estaba experimentándolo todavía ahora, en el presente. Claro. Todavía en el presente, inconscientemente estaba aquel sufrimiento. Por tanto, es desde el ahora, desde el presente, que yo puedo ir a ese. ¿Qué hicimos? En la charla se verán, si un día lo quieres ver en la charla, ¿qué hicimos en esos 5 minutos? Ir a ese supuesto pasado, supuesto, pero no es pasado, y mirar, le dije que mirara aquello de otra manera, que el drama en su vida lo interpretara de otra manera, agradecer aquella historia. Gracias a aquella historia, ella está donde está ahora, a su pasado, que agradeciera a partir de ahora la presencia de las nueces que le estaban ayudando, pero ya no es necesario, ya no hay conflicto con la nuez, ¿ok? O sea, la conciencia de la historia más el añadir ese agradecimiento con una función nueva a las nueces, en una sola vez cambia la reactividad que tiene el cuerpo para salvarte, en este caso como una alergia. Correcto. ¿En una sola vez? No hace falta 3 ni 4, porque si no lo hemos pillado, no lo hemos pillado. Perdona, Juanjo, porque habrá mucha gente que ahora que estás comentando esto, estaría bueno decir cuál es tu canal o en qué lugar pueden, o lo voy a anotar yo después, como quieras, pero si lo quieres. Sí, yo tengo un canal de YouTube que es Juanjo Valero Romero, en YouTube, entras allí, luego tengo Facebook también, Juanjo Valero Romero, tengo también un blog que se llama Vida Presencial. De todas maneras, yo quiero aclarar, que incluso allí también, que nosotros tenemos que ir al médico, no estamos en contra de la medicación, es decir, y tienes que tomar tu antihistamínico si tienes un brote. O sea, yo lo que propongo es que una vez vayas al médico, te trates y tal y cual, paralelamente puedes hacer una sesión de bioneuromoción y puedas buscar la causa emocional. La curación será más rápida si conseguimos localizar el conflicto, que normalmente aparece el conflicto. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy duro, muy dramático para que el cuerpo reaccione. No es un pequeño disgusto, es algo dramático para que el cuerpo esté, los sentidos estén alerta. Si allí hubiera habido, yo qué sé, una música concreta, mientras vivió el drama en el nogal, cada vez que esta niña oye esa música, no sabe por qué, pero se siente mal, porque recuerda un ambiente conflictivo, ¿me entiendes? Pero fíjate lo bueno de esto, que la curación es ahora o no es el presente, es en este instante. En el fondo es cambio mi miedo, porque son miedos en el fondo. Y agradezco aquella historia. Hago un cambio de percepción de aquella historia, Esa es la cuántica un poco de la bioneuromoción o del curso de milagros también, ¿no? De la bioneuromoción, lo que intentamos es, allí donde hubo un resentimiento, un juicio lógico y biológico, hay que cambiar aquella historia porque eso es lo que arrastro a este presente. Que no lo arrastro, realmente no lo arrastro, lo estoy experimentando constantemente, ¿entiendes? En este instante, pero para entendernos, ¿eh? Sí, perdón. No, solamente hacerte una referencia. Dice el curso de milagros, de hecho, que solo vemos el pasado. ¿Por qué? Porque si no viéramos el pasado, me estoy viendo porque yo soy muy del curso de milagros, pero en el fondo lo que te está diciendo el curso de milagros es que tienes que perdonar todo lo que ves ahí fuera, porque lo que ves ahí fuera no son más que tus miedos, tus proyecciones, tus juicios. Entonces, como yo vivo, ¿qué mundo vemos cada uno de nosotros? Pues el mundo que hay ahí fuera que vemos, tú ves un mundo, yo veo un mundo, hay 7.000 millones de almas, cada alma vive un mundo diferente, aunque vivimos en el mismo planeta, cada uno experimenta este planeta, este mundo diferente. ¿Según qué? Según sus creencias, según sus patrones, según sus miedos, según sus juicios. Como yo creo que todo esto es real, todo lo antiguo es real, ¿qué hago? Me lo traigo aquí y experimento otra vez los mismos miedos, los mismos juicios, las mismas historias. Y el curso a esto dice que estás viendo siempre el pasado. Porque el curso te está diciendo de que todo es inocencia, de que todos somos uno, y si todos somos uno no puede haber más que eso, más que la unidad, la unicencia, la inocencia. Por eso te propone el curso que perdones tus juicios ahí fuera. Entonces, cuando dice el curso, solo veis el pasado, solo vemos el pasado. ¿Qué quiere decir? Que no estás viendo el ahora, porque en el ahora no puede haber juicio. Si yo ahora juzgo, ya estoy, para juzgarte, tengo que estar viéndome ayer o antes de ayer o hace 30 años.
para poder interpretar y juzgarte en algo. En el ahora no puede existir el juicio. Entonces, lo que vivo en mi mundo es solo pasado, es decir, recordar lo viejo, lo que sufrí, o miedo a lo que vendrá. Pero ¿por qué puedo tener miedo a lo que vendrá? Ese miedo a lo que vendrá solo puede ser porque estoy trayendo algo del pasado y temo que no vuelva a suceder. Por tanto, vuelve a ser pasado. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Entiendo, entonces, a ver si estamos en la misma línea, que cuando estamos en el ahora, realmente al 100%, la mente no existe en activo. Los pensamientos no existen en activo. Muy bien, los pensamientos no existen. No tanto, porque la mente sería más el sustento de los pensamientos, pero lo que es el pensamiento no existiría. El ahora es una completa experiencia. Exacto. Y es más profunda, más viva y más consciente en base a la máxima capacidad que tienes de fusionarte con este ahora sin distancia. Lo voy a decir sin espacio, sin hasta aquí, sin un límite. Sí, dime, perdona, dime. En este proceso de estar abierto en plenitud a este momento presente sin mente, ¿es posible entonces entrar en conciencia de eso que inconscientemente pulsa mi enfermedad, en caso de que sea una enfermedad? Uno mismo, ¿quieres decir? Uno mismo. Por ejemplo, una alergia, un sobrepeso, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y no consigue la persona encontrar el foco inicial a través de los procesos de ir a buscar en su memoria. Vale. Okay. ¿Habría la posibilidad de conectarse en este ahora completamente? Pensamiento. Y conectándose con la vibración de su cuerpo o de su enfermedad o de su sensación. Sí. Esa misma conexión con eso pudiese fluir la conciencia de lo que lo provocó. Sí, pues puede pasar, puede suceder que tú abierto a recibir la información que sea, pueda aparecerte esa causa emocional que provocó determinada enfermedad. Puede ser. Pero bueno, normalmente lo que se necesita es un terapeuta, un espejo que te ayude, alguien que te pueda ayudar. De todas maneras, claro, son como dos historias diferentes. Una cosa es comprender el presente en la presencia auténtica, en la presencia auténtica es paz. La presencia es paz. Por tanto, ahí ya no entra ningún juicio de si tengo sobrepeso o no lo tengo. Ya es indiferente. Lo que te propone esa presencia, lo que te da esa presencia es paz, independientemente del cuerpo que tenga. Porque como dice el curso de Milagros, el cuerpo no es más que ilusión. Pero dice, mientras estés en esta ilusión, puedes empezar a vivir de otra manera. Entonces, en esa presencia, en esa completa aceptación de lo que es, a lo que me refiero es que en esa completa aceptación de lo que es, no hay juicio, no hay pensamiento, como decías tú. Si no hay pensamiento, es muy difícil estar en estrés, estar en miedo, estar en culpa, por tanto, estar en enfermedad. Es más difícil. Y cuando hablo de enfermedad, quiero decir, a ver, con todos con 90 o 100 años, calvos, ¿eh? Pero la cuestión es que mientras no llega, puedes empezar a vivir de otra manera. ¿Okay? Entonces, lo importante es darte cuenta de que solamente me enferman mis juicios, mis creencias, mis miedos, mis pensamientos. Como decías tú, es el pensamiento el que te distrae de la hora, de la presencia. Cuando estás en presencia en el ahora, ya da igual la situación externa que vivo, porque estás bien, estés donde estés. ¿Me entiendes? Y probablemente con más salud. Eso no quiere decir que no te tengas que enfermar o no te enfermes. Pero fíjate, eso sí es fácil. Mira, solamente nos enferma cuando paso la línea. Una cosa es ocuparte del mundo, como claro, se puede interpretar. Bueno, entonces, ¿qué hago? No hago nada de mi vida. No, tú tienes que hacer tu vida, trabajar, cuidar a los niños, ir al colegio, hacer tus actividades normales. Lo único que propongo, en este caso, es que no pasemos la línea roja del sufrimiento. Cuando entro en sufrimiento, es cuando doy una orden inconsciente a mi cerebro y hay una parte de mi cuerpo que se pone en hiperactividad. Y ese órgano es el que probablemente se va a enfermar porque está en estrés. ¿Por qué? Porque decido sufrir la vida. Y sufrir es una decisión.
Eso es importante verlo también. Una cosa es que te ocupes, ya no propongo ni que te preocupes, porque preocuparte por algo es ponerte a preocuparte, a sufrir por algo que todavía no ha sucedido. Una cosa es acompañar, ocupar, ir para aquí, hacer lo que tienes que hacer en tu vida, pero sin sufrir el mundo. Cuando sufres, es que hay miedo. Y ese miedo es el que te provoca la enfermedad. Entonces, la idea es eso, empezar a comprender que soy yo que me enfermo, soy yo que vivo, soy yo que provoca la enfermedad. Dice Mooji, lo nombro mucho conoces, Mooji es un maestro Advaita, dice, si no piensas, si por un instante ahora no pensamos, si por un instante ahora, Neus, no pienso, el mundo no me juzga. Si por un instante no pensamos, un instante no pensamiento, el mundo no te juzga. ¿Cuándo empieza a juzgarte el mundo? Cuando pongo esto en marcha. Cuando digo yo, ¿y qué dirán? ¿Y qué pensarán? ¿Y por qué no me mira? ¿Y por qué me he dicho esto? O sea, yo mismo me estoy juzgando a mí mismo. Yo mismo me estoy enfermando. Entonces, cuando uno entra en la presencia, en el ahora, eso ya no es importante. Ya no estás para eso. ¿Me explico? Pues esa es la idea. Bueno, hermoso lo que estás comentando, Juanjo. Quería comentarte que nos estamos enfocando bastante como foco inicial el miedo. O sea que me imagino que el miedo es una base fundamental a mover o no sé, o a aceptar, no sé cómo será el proceso, cómo lo movéis vosotros, lo trabajáis, pero el miedo me imagino que es una base fundamental para reconocer en cada uno y aprender desde allí y gestionar la relación con el miedo. Exacto. El curso de milagros diría, yo siempre digo del curso de milagros, ¿eh? El curso de milagros dice, solo puedes, a ver, yo digo el curso de milagros ahora contigo porque estamos ahí, tú y yo, y no nos va a ver nadie, pero cuando estoy haciendo una terapia o una consulta de vibración, evidentemente no todo el mundo tiene que creer en el curso de milagros y una visión muy espiritual de la vida, pero sí que es verdad que el perdón es lo que cura y el perdón es lo que habla el curso de milagros, ¿eh? Entonces, dice el curso de milagros, te decía que solo podemos vivir dos emociones, amor o miedo. Una es real, porque es la verdad, que es una, que es el amor, y la otra la hemos creado nosotros. Todas las demás emociones parten de estas dos, ¿eh? O sea, en el fondo, el miedo es lo que nos limita, lo que nos hace sufrir. Entonces, me paso el día en la consulta buscando cuál es el miedo que tiene aquella persona, a qué está anclado. ¿Y por qué tengo miedos? Que también es importante comprender esto. ¿Por qué tú tienes unos miedos, yo tengo unos otros, y cada una de las personas que existen tienen unos miedos diferentes? No todos tenemos los mismos miedos. Porque eso es lo que vemos, que en el fondo lo que nos provoca miedo son nuestras creencias, son nuestros programas de la infancia, de la juventud. Al final lo que tenemos que ver es que hay una serie de creencias en nuestra historia que vienen de mamá, que vienen de papá, que vienen de la abuela, pero no porque alguien nos lo quiera transmitir así de forma energética, sino porque sencillamente hay una serie de patrones y de miedos que se vivieron hace años y se programan los mismos miedos, las mismas creencias. Entonces, lo bonito de esto es que cuando uno en la sesión sana su historia, que sanar su historia es salir de este miedo. Es decir, el caso de la nuez, ¿qué hizo aquella mujer? Empezó a salir del miedo con esa conciencia, a agradecer, cambiar aquella lectura negativa en positiva, que es lo que es positiva, nunca fue negativa, porque no existe el mal, no existe lo malo. Pero hubo una percepción de sufrimiento allí y lo arrastramos. Cuando cambias eso del miedo al amor, es cuando empiezas a vivir de otra manera, ¿vale? Entonces, el cambio es ese. ¿Qué es lo que se nos está proyectando constantemente e inconscientemente? Porque aquí no hay culpables nadie. Ni papá, ni mamá, ni la abuela, ni la bisabuela. Todos hicieron como supieron y como pudieron. Pero inconscientemente, ¿qué nos están programando? Sus miedos, sus creencias, sus miedos, sus patrones. Y eso es lo que a mí me enferma. Por eso a mí me enferma unas determinadas situaciones y no otras, y a ti te enfermarán unas determinadas situaciones y no otras, serán siempre la lectura de lo que me dijeron que esto es peligroso o aquello no lo es, ¿me entiendes? Pero siempre hay miedo. Sin miedo es muy difícil enfermar. Sin miedo es muy difícil. Lo que programa es el miedo. Que sale de ese juicio que te viene o bien de las experiencias vividas y las relaciones
condiciones de ese entorno o bien de lo que te ha venido dando tanto lo social como, yo qué sé, lo religioso, como lo familiar o como lo genético, me imagino también. Exacto, sí. Que incluso... sí, dime. Iba a hacer un pequeño resumen, pero prefiero que continúes, así al final lo englobo todo. Sí. Bueno, también te iba a apuntar también que incluso para nosotros lo genético, que se dice, bueno, es genética, para nosotros es primero la mente, el estado emocional, los miedos, los programas que estoy viviendo que me hacen repetir la misma enfermedad. Si yo vivo una serie de patrones de miedo, lo que se repite es la misma enfermedad porque tengo los mismos miedos, ¿me explico? Por tanto, como te decía antes, cuando uno en el árbol sana su historia, y sanar su historia es empezar a salir de esos miedos, de esas creencias que me están provocando sufrimiento, eso es el miedo. Cuando yo empiezo a vivir esto de otra manera, inevitablemente eso se extiende. Porque cuando eso aparece, cuando viene una mujer, por ejemplo, que viene a hacer una curación de lo que fuera y sana su historia, eso va a su marido, es un espejo para sus hermanos, para sus hijos, para sus padres. Siempre hay alguien que sana en el clan y es quien toma conciencia de esos miedos. No de culpar a nadie, aquí nunca hay nadie culpable. Nunca hubo nadie culpable y nunca habrá nadie culpable. ¿Por qué? Porque todos hacemos como sabemos y como podemos con lo que vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra historia. Por tanto, nunca hay culpables. Esto también me ayuda mucho a comprender el curso que el gesto de culpabilidad te separa del otro. El juicio te separa de tu hermano. Te separa de aquello con lo que coexistes. Y aquello con lo que coexisto en el mundo no puede formar no parte de mí. ¿Me explico? Entonces, cuando entras en esta dinámica, en esta comprensión, esa persona que toma conciencia en el árbol, inevitablemente lo extiende. Programa en positivo, de alguna manera. De la misma manera que ahora mismo se estaba programando en negativo, en sufrimiento. Entonces, por eso siempre digo que no hay que cambiar al otro, no hay que cambiar a mamá, no hay que cambiar a papá, no hay que cambiar a los hijos. Tengo que ser de otra manera, yo tengo que empezar a vivir de otra manera y luego inevitablemente tus hijos copian. ¿Ve? Estamos mucho en el querer cambiar, voy a cambiar para que mi hijo no sufra esto. No, si eso es miedo, vas a programar el mismo miedo. Tienes que empezar a vivir de otra manera, desde la comprensión, desde la aceptación, desde la paz, y luego lo demás se transforma. El desde dónde estás haciendo la acción de transformación es importante. El desde dónde, que no parta nunca de un miedo, ¿no? Exacto. De una semilla de miedo. Un segundito, ¿me perdonas un segundito? Que tengo que salir un momentito. Un segundito. ¿Me permite un segundo? Vamos a hacer un pequeño repaso mientras de lo que yo he ido tomando nota así muy esquemáticamente. Nos comenta Juanjo que principalmente la gente solemos vivir en la mente, por lo tanto no estamos en este ahora. Que este ahora es inocente cuando lo puedes vivir sin pensamiento. Y que lo que nos hace enfermar es sostener ciertas creencias que sostienen ciertos miedos, que sostienen ciertas culpas, y que todo esto lo que hace y provoca en nosotros es una reactividad en nuestro cuerpo para intentar salvarse de esos peligros que tus creencias, nuestras creencias que están aquí y ahora en nosotros, sostienen, aunque hayan sido esas creencias creadas por nuestros ancestros. No importa, lo estamos sosteniendo nosotros aquí y ahora. Entonces, una de las claves o varias claves que nos ha dado Juanjo en este momento es sobre todo la aceptación, el entrar en el momento presente, en este ahora, el estar en estado de inocencia, vibrando y viviendo y sintiendo que realmente tú y todos somos inocentes dentro de la unidad que somos y este orden perfecto de creación donde estamos sumergidos. Y una cosa que me gustaría también aportar sería, a ver qué te parece, Juanjo, sería vivir en plena confianza a la vida. Muy bien, sí. Porque de alguna forma esta plena confianza en la vida libera muchísimos miedos de un futuro o de lo que pasó, como si no, siempre estamos como arrastrando o culpabilizando, estamos como diciéndonos, estamos viviendo lo que no nos toca por culpa de, cuando realmente confías en el proceso majestuoso de la vida, la vibración con la que vives es otra y lo que se mueve a tu alrededor desde esa plena confianza en la vida de otro color. De hecho, sin confiar, como dices tú, no es posible dar ese paso.
O sea, hay un momento en tu vida que tienes que te dices, tiene que poderse vivir de otra manera. Entonces, ese gesto, ese confiar, es rendirte a todos tus miedos. Por eso el curso también te dice, ríndete a todo, porque si tú no te rindes a todo lo que tú crees que debe ser la vida, lo bueno, lo malo, lo regular, el mundo, el universo, Dios, si no te rindes a todo, lo único que vas a ver otra vez son tus mismos miedos aquí delante. Los de atrás, lo que conoces. Por tanto, ríndete, y eso se hace confiando. Entonces, ese saltar al vacío, resulta que luego hay suelo. Nos da miedo saltar al vacío y rendirte, y soltar y confiar. Es tan fácil como confiar. Yo muchas veces digo, siempre estamos, claro, nuestra mente es la que nos está constantemente en el alerta, en el miedo. Pero yo siempre digo, bueno, seguramente tenemos alma, ¿no? Pues confía en tu alma. Sí, confía en tu alma, es imposible que te lleve a un lugar que no tenga que ser. Suelta eso, confía y verás cómo tu vida se transforma. Pero no acostumbramos a no confiar. Lo que sí que a veces nos encontramos, a veces me imagino, Juanjo, que tú también, hay personas que no tienen unas creencias mentales, voy a decirlo así, como para poder apostar en creer en la vida. Porque están en el me tengo que ganar la vida o tengo que hacer mucho y esforzarme mucho para que. Entonces sugeriría, o si tú también quieres sugerir algún pequeño ejercicio o algo, que simplemente cuando no confiamos en la vida, yo lo que estoy viendo es que no estamos conectados o no estamos mirando simplemente la vida, pero tan fácil como un hermoso también compañero nuestro, como es Emilio Carrillo, que también comentaba, ¿no? Sal una noche y simplemente mira las estrellas, mira el firmamento, mira el orden que ya está puesto, más allá de lo que tú crees que puede ser o tenga que ser. Entonces, si todo esto ya lleva un orden en sí mismo, ya lleva toda una coherencia, todo un baile y toda una evolución, y tú, sin saber cómo, ya estás en este cuerpo con toda la majestuosidad de formar un cuerpo como el que tienes, ¿qué es lo que hace que no puedas confiar en la vida? ¿No? Con tantas pruebas que tenemos en nuestros sentidos externos simplemente. Exacto. Y lo que nos hace no confiar es precisamente esto que hablamos, nuestra historia pasada, nuestros miedos, nuestros tendría, debería, esa creencia es la que no me deja confiar. Por eso hay que rendirse un momento. Yo lo que puedo proponer es lo que me funciona a mí, de hecho, es retomar constantemente, nuestra mente constantemente está yéndose a lo que me va a pasar mañana o de aquí 10 años, o en lo que me acaba de pasar o hace 10 años. Entonces, yo lo que propongo siempre es volver a un paso atrás. Cuando vivas en el posible miedo X, dar un paso atrás, ponerte en el ahora. En el ahora no hay conflicto. Es decir, si yo estoy en conflicto, no estoy ahora. En el ahora no hay sufrimiento. Si yo estoy en el sufrimiento, no estoy ahora. Mi mente está yendo a algún lugar. En el ahora nunca pasa nada. En el ahora nunca pasa nada. Nunca. Es imposible. Siempre está bien el ahora. Entonces, lo que propongo siempre, mira, eso me sirve a mí. Lo que hago es siempre un paso atrás. Eso no es real. Es una proyección mía. Es un miedo mío. Y choco contra mis creencias, contra mis miedos, contra mis proyecciones. Por eso, cuando tú confías, como decías, cuando sueltas y confías, en el ahora nunca pasa nada malo. Cuando creo que pasa algo malo, ya no estoy ahora, ya me estoy yendo. Entonces es volver aquí otra vez. Entonces ahí tenéis un par de ejercicios hermosos y preciosos que nos ha ofrecido también Juanjo, el que nos comenta él: en cuanto veas que tu mente está obsesionada en un pasado o en un futuro cargado de miedo o de creencias, simplemente la sensación de cómo vives este instante te lo va a decir. Muévete a este paso atrás, como un paso más al centro de ti, para sentir este instante, no solo en tu cuerpo, sino con todo lo que te rodea, en sentidos internos y externos, y no simplemente mira al firmamento. Y verás que nunca pasa nada malo. O sea, pasas un paso atrás, pasa un minuto, pasan 2 minutos y nunca pasa nada malo. Y otra vez lo mismo. En un momento dado estarás en estrés, paras, te das cuenta de que pasa un minuto, pasan 2 minutos y nunca está pasando nunca nada malo, porque no existe lo malo. Incluso morirse no es malo. Tenemos la etiqueta de que morir es malo, pero morir no es malo, es ir a otro lugar. Estamos en constante evolución y transformación.
Siempre las interpretaciones, así que Exactamente. invitamos a todos a salir un poco de lo que es las interpretaciones, de lo que está sucediendo en mí o a mi alrededor, y vivirlo como una experiencia más limpia, neutra y transparente. Y nueva. La vida siempre es nueva. La vida, cada instante, este instante que estamos aquí, nunca está usado. Este instante nunca está usado, siempre está siendo nuevo. Siempre está siendo nuevo, nunca puede ser usado. Entonces tú estás creando tu vida a cada segundo. ¿Cómo quieres crearlo a partir de ahora? ¿En el sufrimiento o en la aceptación? ¿En el miedo o en el amor? ¿Cómo quieres vivir? ¿En conflicto o paz? Diría el curso de milagros. ¿En ser feliz o tener razón? Normalmente elegimos tener razón. Pero lo importante de esto es que el poder siempre está en uno mismo. O sea, al final la curación es comprender que depende todo de ti. Tú eliges vivir en el conflicto o vivir en la paz. Pero claro, decimos, no, bueno, yo estaré en paz cuando aquel cambie, cuando mi marido cambie, cuando mi mujer me quiera. Eso es una locura. Eso nunca pasará. Tendremos 90 años y eso no cuadrará. Por tanto, la curación siempre es un instante, es ahora. Si soltamos todos nuestros juicios ahora, sanas ahora. Pero más fácil todavía, siempre digo esto yo, más fácil todavía. Si ahora, aquí, ahora, en este instante, en este ahora, aceptas, fíjate que fácil, ya ni perdonar, ni amar, ¿cómo voy a amar aquello que me provocó mucho dolor? ¿Cómo voy a perdonar aquello tan doloroso? Si ahora, en este instante, aceptas todo lo que sucede ahí fuera, todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que digo, todo lo que hago y todo lo que pienso, entro en paz. Si entro en la aceptación plena de este instante, entro en paz. Cuando lo que me saca de mi paz es un pensamiento, es un juicio mío. Esa es otra práctica muy buena que utilizo en el momento en que aceptas todo. ¿Y por qué no acepto lo de fuera? Porque ahí están mis creencias. Deberían ser, deberían pensar, deberían decir los demás y eso es lo que me saca de mi paz. O sea, me saca de mi paz mi juicio. Por eso puse Milagros que dice que la solución es empezar a no juzgar. No juzgar. Una cosa es opinar y otra cosa es juzgar. Y yo puedo opinar, este es egoísta. ¿Por qué? Bueno, porque lo quiere todo para él, eso es egoísmo. Y otra cosa es, ese egoísmo me hace daño a mí, eso es muy egoísta. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué hay con el egoísmo en mí que eso me provoca sufrimiento? Una cosa es opinar y otra cosa es juzgar, ¿entiendes? Sí, la aceptación es fundamental, la aceptación, porque cada uno hace lo que sabe y lo que puede ahí fuera. Todos hacen lo que saben y lo que pueden, pero yo creo que no y eso me hace sufrir. Otra vez vuelve a ser una creencia mía la que me hace sufrir. O sea, nunca me enferma lo que pasó, lo que sucedió, lo que dijeron o lo que hicieron, sino cómo lo estoy interpretando yo. Otra vez, el poder en ti. Claro. De alguna forma también se podría lecturar quizás esto, Juanjo, en que nosotros somos la vida en sí mismo. Y en el momento en que yo estoy en mi mente diciendo que la vida tendría que ser de otra forma, en el mismo instante quiero separarme de esa parte de vida que digo que no tendría que ser. Y eso mismo a mí me provoca dolor, porque dentro de mí lo que estoy haciendo es separándome de mí misma, ya que la vida en sí misma es todo uno. La práctica de separación sería quizás el inicio del dolor y con eso pues puede multiplicar, me imagino, según las cargas mentales y emocionales que le ponemos. Exactamente, o sea, de hecho, yo doy de vez en cuando una conferencia que habla sobre la enfermedad y el tiempo, porque veo que todas las enfermedades tienen que ver con un conflicto de separación en el tiempo, pero un conflicto de separación en el tiempo emocional. Es decir, al final, como decías tú, la enfermedad, fíjate qué fácil, todas las enfermedades, el 80% de nuestras enfermedades tiene que ver con un conflicto emocional de lo emocionalmente cercano, digo yo. Y lo emocionalmente cercano es mamá, papá, el hermano, el cuñado, la suegra, la familia. Eso es lo que nos enferma. Que pase uno por aquí al lado, te insulte, te dura una hora. Que te insulte tu madre, tu hijo, ese es el conflicto emocional que me hace sufrir tanto que me enferma. Porque vivo una separación emocional contra natura. ¿Por qué? ¿Por qué nos enferma, como decía esto, lo emocionalmente cercano? Porque va contra natura, va contra tu ser. Tu ser es unidad con todo. En el momento en que vives separación con alguien, estás sufriendo y estás enfermando, porque va contra tu ser. Eso es una enfermedad, ir contra la unidad. Fíjate que en esto
hace un tiempo para atrás me di cuenta de lo siguiente. O sea, sé que en un momento nos enfadamos con una amiga y a mí sentía ese dolor del enfado, de lo que me ha hecho, lo típico. Bien. Pero finalmente me di cuenta que ese dolor que yo sentía, que el odio en sí mismo, no era el odio porque el otro había hecho, sino que el odio en sí mismo era negarme a mí sentir el amor que ya sentía, pero que mi mente no tenía una justificación, ¿vale?, para validarla. Entonces mi mente negaba quererla, aunque en mi interior la querías como quieres a todo el mundo, finalmente. Pero la querías. Darme cuenta de esto relaja muchísimo, porque te das cuenta que simplemente tú, aunque con una persona te puedas o no relacionar por pactos, acuerdos, que son cosas distintas, pero tú igualmente puedes estar amándola, aunque la otra persona, imagínate que no quiere hablar contigo, no importa, tú puedes continuar amándola, y eso es de una gran relajación. Claro, no tiene que ver con la distancia física, sino con la distancia emocional. Es decir, yo puedo estar separado de mi padre 4 años sin verlo y estar en paz con él. Puedo estar separado de mi padre 4 años sin verlo y estar en paz. Estar en paz es en comunión, en unión. Estar en paz con él sin verlo 4 años. Puedo haberme discutido con mi madre ayer y crear tiempo emocional y sufrimiento. Lo que me separa de mi madre por haberme discutido ayer es el tiempo emocional que me separa, genero tiempo, y el tiempo es espacio y es sufrimiento. ¿Me explico? O sea, cuando yo estoy en paz con mi padre y hace 4 años que no lo vea, estoy unido, estoy en comunión con él, no hay sufrimiento, por tanto, no hay espacio para el espacio, no hay espacio para sufrirlo. ¿Me explico? Pero puedo haberme discutido ayer con mi madre y crear un espacio infinito de sufrimiento y de separación, porque voy contra mi naturaleza, voy contra la unión, ¿eh? Claro, y eso se trata de que tengamos que querer a todo el mundo, pero sí propongo aceptarlos, comprenderlos. Lo que me enferma no es lo que sucedió, sino mi juicio de que deberían hacer, pensar o decir diferente. Si acepto a mamá tal cual es, tal cual hace, tal cual dice y tal cual piensa, entro en paz. Claro. Entonces la sensación de paz desde la aceptación de cómo es la otra persona y de permitir querer o sentir lo que sientes de amor hacia la otra persona, no está en conflicto en que te relaciones en ciertas áreas con esa persona o no, ¿verdad? O sea, no hay obligación de estar relacionándome a nivel tal, pero para ser sí bueno. Puedes, si quieres sentir paz y así lo escoges, no por miedo a no sentir paz, sino porque es tu naturaleza íntima, el conectarte en amor con la otra persona, sea cual sea la relación escogida con esa persona. Está claro. Y esto Neus, solo llega de una manera. Esta situación de sanación, de alguna manera, llega solamente de una forma. Cuando comprendo, cuando hay un acto de comprensión en la persona de que aquella persona no puede hacerlo de otra manera, cuando hace como sabe y como puede con sus miedos, con sus carencias, con su historia, con su infancia, con sus dramas, y comprendiendo que si yo hubiera vivido cada minuto de su vida, cada segundo de su vida, la misma historia, los mismos miedos, el mismo ambiente emocional, haría exactamente yo lo mismo. Cuando comprendes eso, el que se sana es uno, porque ya no emite juicio. Por eso llega la sanación, porque yo ya no emito juicio, ya no me estoy separando del otro. Lo comprendo y por tanto lo traspaso, no lo juzgo, ¿me entiendes? Pero eso solamente puede llegar con comprensión, no por querer ser buena o por querer ser bueno para que así no me pase nada, no, eso es ignorancia, eso no es comprensión, ¿me explico? Esa es la tarea, es así de fácil, es la tarea al buscar el conflicto en el que aquella persona está pillada, sencillamente es que empiece a ver aquello de otra manera. Ese supuesto pasado, experimentarlo en este instante, que es el único instante que está experimentando aquel pasado, pero en vez de en su sufrimiento, en comprensión.
Cuando hay comprensión, fíjate, no se trata de ser bueno. Comprendo, igual no lo tengo que ver más a aquella persona, pero la comprendo y quedo en paz. Porque ya no hay juicio en mí, la comprendo y ya no emito juicio. El juicio es lo que nos enferma. Bueno, muy bien, Juanjo. Pues si te parece, voy a dar palabras claves que has ido nombrando durante toda esta charla que nos estás ofreciendo y nos has ofrecido. Cómo es que nos enferman las creencias limitativas basadas en los miedos, miedos que pueden haber surgido de historias pasadas nuestras, de nuestros ancestros, también de lo que nos ha inculcado lo social, lo religioso, en fin, todas las estructuras que nos rodean. Hasta el momento en que tú tomas conciencia que el principal responsable o el único responsable de cómo está tu vida eres tú. Y en este instante y en esta hora es donde siempre está sucediendo todo. Por lo tanto, si puedes tomar conciencia en este ahora de qué es la creencia que sostienes que te enferma, a partir de esta conciencia, según comenta Juanjo, puedes y se libera ese influjo o esa influencia que esa creencia crea en ti, siempre y cuando hagas el siguiente paso de aceptar, perdonar y darle una nueva función, integrarla desde una nueva prisma, esa nuez o esa X que en tu vida está generando, había generado hasta el momento esa alergia, enfermedad, etc. Que todo esto nos ayuda desde la aceptación, desde sentir y ver la inocencia en ti y en todos, en confiar en la vida y finalmente en comprender, porque desde la comprensión de cómo funciona y por qué funciona el otro, y cómo funcionas tú en base de todo lo vivido, imagino que eso te permite entrar en esa paz y equilibrio interior donde todo realmente se sana. Todo empieza a encajar, porque empiezas a comprender y te encaja todo. Clac, 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 clac. El árbol es como un puzzle. Cuando alguien comprende algo en el árbol, lo demás se encaja solo. Clac, y tú inconsciente se encaja. Ahora comprendo. Y en el momento en que comprendes, ya no puede haber resentimiento. Es decir, la clave de si he comprendido o no he comprendido es: estoy en resentimiento todavía, estoy en juicio, estoy en rabia, no he comprendido nada todavía. Entonces, como no he comprendido nada, ¿qué hago? Me lo perdono, me lo acepto. Porque si no, la mente luego dirá: ¿ves cómo no vales? ¿Ves? Machácate. No, me lo acepto. Eso es un acto de amor hacia ti. Si no te aceptas tú, no puedes aceptar al mundo. Si no te perdonas tú, no puedes perdonar a nadie. Si no te amas tú plenamente, no puedes amar a nadie. El curso lo dice, la muestra de lo que das es lo que tienes. Entonces, si para poder perdonar a alguien tienes que ser perdón totalmente contigo. Para ver inocencia afuera, tienes que saber plenamente lo inocente que eres. Tienes que saber inocente para poder ver inocencia afuera. Si no, lo que hago es proyectar mi miedo, mi juicio, mi culpa, mi resentimiento fuera. Claro, por eso el trabajo siempre es fácil, digo yo. Porque no tengo que curar al mundo, tengo que cambiar mi percepción del mundo. Entonces, cambiar el mundo es como muy difícil cambiar el mundo. Ahora, cambiar mi mirada del mundo, comprender que hacen lo que saben y lo que pueden, eso es muy fácil, está chupado. Bueno, al menos tienes un punto focal donde observar y donde moverte. El único. Que realmente puedes mover. Juanjo, millones de gracias, muchísimas gracias por esta enriquecedora videoconferencia donde nos has dado tanta inspiración y sobre todo tanto foco de conciencia de empezar a sentirnos en perdón, en aceptación, en hacer las paces con uno mismo, en esta comprensión, en esta confianza en la vida y desde estos puntos caminar este instante a instante con plena conciencia y amor, liberándonos de todo miedo y abriéndonos completamente al amor en mayúsculas. Juanjo, muchísimas gracias. Un placer, Neu. Estás invitado de nuevo a lo que te apetezca compartir y estamos aquí, pues eso, para expandir conciencia, para expandir un poquito más de esas aperturas que nos van tan bien a todos para poder dar una vuelta más de evolución a nuestra vida. Un placer, Neus. Gracias. Un placer. Tenemos que ir en persona ya. Un fuerte abrazo, Juanjo. Gracias. Un abrazo. Chao.